Hola, vamos a iniciar con una nueva clase de plano humanista para el segundo medio. Lo que vamos a trabajar hoy día es la métrica. Nuestro objetivo es comprender las características principales de la métrica y el conteo de sílabas en la poesía. Lo primero que tenemos que saber es qué es la métrica. Métrica viene de medir, de medición. Entonces, la métrica es la medida de los versos, su estructura y la forma en que el autor logra combinarlos para conseguir expresar un mensaje concreto. ¿Ya? Estamos hablando del número de sílabas que tiene cada verso para que este autor, poeta o poetisa, logre hacer que haya cierta simetría, y de ahí viene esta palabra también, de algo simétrico. Ustedes que están construyendo en este momento décimas para el lenguaje, tienen que tener muy claro lo que es la métrica para poder trabajarlo. Sabemos que clásicamente el poema tiene algunas partes. Primero está compuesto de estrofas y estas estrofas están compuestas por versos. La medición de aquellos versos, cuántas sílabas tiene cada verso, es la métrica. Hacer este conteo. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es una sílaba y cómo se cuenta? Esto lo aprendimos cuando éramos chiquititos. Son letras o conjuntos de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, aquí tenemos pesadilla y monitoreo. Entonces, pesadilla tiene 4 sílabas, es un conteo normal. Pesadilla. Podemos decir que tiene 4 sílabas. En cambio, monitoreo, yo lo puedo separar. Cuando éramos chicos hacíamos el golpe con las manos. Monitoreo. Y vamos a hacer la separación, la vamos a marcar monitoreo. Y me queda 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas. Ese es el conteo normal de sílabas que nosotros podemos hacer ante una palabra. ¿Qué pasa con la métrica de los poemas? Que tiene algunas reglas que nosotros podemos aplicar para poder dar, como decíamos anteriormente, cierta simetría, o sea, para que nos queden igual el número de sílabas que necesitamos para nuestra creación. Hay cosas que debemos recordar. Por ejemplo, que todas las palabras tienen acentuación, no todas tienen tilde, por lo que tenemos que diferenciar esto. La tilde es la marca del acento, como podemos ver aquí. La acentuación es donde nosotros cargamos la voz. Entonces nosotros en todas las palabras cargamos la voz en una parte. Dependiendo de dónde cargamos nuestra voz, es el tipo de palabra que vamos a tener según la acentuación. Si cargamos la voz en la última sílaba, nuestra palabra va a ser aguda. Si cargamos la voz en la penúltima sílaba, como imagen, donde se carga aquí en ma, va a ser grave. Si cargamos la voz en la antepenúltima sílaba, como está marcado aquí, espectáculo, es una palabra esdrújula. Y si la cargamos antes de la antepenúltima sílaba, es una palabra sobre esdrújula. Tenemos que acordarnos de esto porque nos va a servir para la ley de acentos finales en la métrica. Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicios para que podamos ir identificando. Por ejemplo, tenemos chaqueta. Chaqueta tiene 3 sílabas. Chaqueta. Y tenemos que ver dónde cargamos la voz. Probemos en la última, chaquetá. No nos suena. Vamos con la penúltima, chaqueta. Ahí sí suena bien. Entonces podemos decir que estamos frente, y aquí tenemos, si es en la penúltima, a una palabra grave. Chaqueta entonces sería una palabra grave. Vamos con otra palabra, acomodar.
acomodar. Tenemos 1, 2, 3, 4 sílabas, ¿cierto? ¿En cuál está acentuada? Acomodar. Ahí cargué la voz en la última y suena bien. Vamos a cargarla en la penúltima para salir de dudas por si acaso. Acomodar. No suena para nada bien. Entonces sabemos que está marcada en la última, por lo tanto sería una palabra aguda. Acomodar. Brújula tiene marcada su tilde, pero tenemos que saber cuántas sílabas son. Brújula. Esta es la última, la penúltima está en la antepenúltima, por lo tanto es una palabra esdrújula. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ver. Si ustedes quieren, pueden pausar el video y seguir haciendo los otros ejercicios. Yo voy a continuar con la explicación de la clase. ¿Para qué era necesario hacer esto? Como les decía anteriormente, para reconocer la ley de acentos finales. ¿Qué nos dice esta ley que podemos aplicar en nuestros versos, en nuestro conteo de versos? Primero que nos tenemos que fijar en la última palabra del verso. Si esta última palabra del verso es aguda, nosotros vamos a tener que sumar una sílaba. Si esta última palabra es grave, nosotros mantenemos la cantidad de sílabas. Aquí no varía el resultado. Y si esta última palabra es esdrújula, vamos a tener que restar una sílaba. ¿Ya? En eso consiste la ley de acentos finales. Vamos a continuar. También tenemos las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Son algunas técnicas que podemos utilizar para conseguir uniformidad en el número de sílabas, o sea, para que el número de sílabas de los versos a mí me queden iguales o me queden como yo requiero para mi composición. Y tenemos, en primera instancia, y una de las más utilizadas además, la sinalefa. ¿En qué consiste la sinalefa? Es la unión de la vocal final de una palabra, o sea, esta palabra tiene que terminar en vocal, con la vocal inicial de la siguiente, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Han dado muchos caminos. Aquí tendríamos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, ¿cierto? En nuestro conteo regular. ¿Pero qué me dice la sinalefa? Que yo puedo unir la vocal final de una palabra con la vocal inicial y crear solo una sílaba a partir de esto. Y la idea de la sinalefa es restar sílabas. Cuando yo tengo en un verso más sílabas de las que necesito y tengo una sinalefa, yo puedo restar sílabas. Entonces, aquí justo se da una, miren. Y unimos estas dos sílabas. En cuanto me va a quedar el conteo final, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces pude restar una sílaba. En segunda instancia tengo el hiato. ¿En qué consiste el hiato? Básicamente es no considerar la sinalefa. A pesar de que pueda darse la sinalefa aquí, por ejemplo, acá tenemos una marcada, hay un morral solitario, hay una marcada. El hiato consiste en no considerarla. O sea, yo cuento tal como están las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para que me quede del número que requiero. Y ahora vamos a la sinéresis y la diéresis. Recuerden que esto yo lo utilizo cuando necesito conseguir uniformidad. ¿Ya? No es necesario aplicarlo siempre. ¿Qué tengo que saber y qué tengo que recordar para poder aplicar la sinéresis y la diéresis? Esto de acá, los diptongos.
¿Qué pasa en nuestro español? Tenemos vocales abiertas, que es la A, la I y la O, y vocales cerradas, la I y la U. Cuando se da esta mezcla de una vocal abierta con una vocal cerrada, se forma un diptongo. Vocal abierta y vocal cerrada, como paisaje. Cuando se da la mezcla de vocal cerrada y vocal abierta, como magia, también se forma un diptongo. Y también cuando hay una vocal cerrada y una vocal cerrada. O sea, por ejemplo, huí sería un buen ejemplo de vocal cerradas. Cuando no se da, cuando hay dos vocales abiertas. ¿Ya? Una A, una E y una O. Como paseo. Por ejemplo, ahí no se formaría un diptongo. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque aquí, por ejemplo, se me forma un diptongo. Al no formarse diptongo, lo que yo tendría que hacer acá, en apolíneo, en la sinéresis, es separar estas letras y hacer distintas sílabas. Así que vamos a hacer el conteo normal o general de sílabas. Gloria, Gloria son dos sílabas. Del, a, po, ni, ne, o. Aquí hay una separación. Sa, cro, co, ro. ¿Para qué me sirve a mí saber esto del diptongo y no diptongo? Porque, por ejemplo, aquí, si se forma diptongo en Gloria, por lo tanto, no separo en dos sílabas, mantengo en solo una sílaba. ¿Ya? Normalmente con la separación que lleva este verso debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sílabas. Pero como a mí me permite la sinéresis contraer dos vocales que no forman un diptongo, o sea, estas dos yo puedo contraerlas, juntarlas y hacer de ellos solo una sílaba, voy a contar de nuevo, contrayendo esas dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Restaría una sílaba y me queda en 11 mi conteo final. En la diéresis pasa lo contrario. Yo aquí tengo un diptongo, como ustedes pueden ver. Acuérdense que teníamos vocales abiertas y cerradas, la U es cerrada y la I es cerrada también. Entonces, como nos muestra en la tercera parte aquí, que cerrada más cerrada, forma un diptongo. Aquí debería ir junto cuando separemos nuestras sílabas. Veamos el ejemplo. Al, ser, res, ti, tui, do. Debería ir junto porque forma un diptongo, ¿cierto? Entonces, sumemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 sílabas. ¿Para qué me sirve la diéresis? Para poder sumar una sílaba. Si yo necesito, por ejemplo, en este caso, tener 7 sílabas, puedo utilizar la diéresis. ¿Qué hago? Separo este diptongo. Y formo aquí otra sílaba. Entonces voy a nuestro conteo final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En eso consisten las licencias poéticas, ¿ya? Como les decía, la que más se utiliza es la sinalefa y en la que vamos a aplicar en el ejemplo que vamos a ver a continuación.
Lo primero que vamos a hacer es marcar las sílabas si hay sinalefa, luego vamos a aplicar ley de acentos finales y luego contamos el final. Vamos viendo primero. Separemos las sílabas. Del salón en el ángulo oscuro. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo 11. ¿Hay alguna sinalefa? Vamos viendo. Aquí tengo una sinalefa. Termina en vocal y empieza en vocal. Por lo tanto, aquí puedo unir estas dos sílabas. ¿Ya? Con sinalefa me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora me tengo que fijar en esta palabra, oscuro, para aplicar la ley de acentos finales. ¿Dónde está acentuada la palabra oscuro? ¿Está acentuada en la última? ¿Oscuro? No, entonces no es aguda. Está acentuada en la penúltima, oscuro, ahí podría ser una palabra grave. ¿Qué pasaba con las palabras graves? No se modificaban. Por lo tanto, aquí solo tenemos 10 sílabas. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Este es un verso completo. Yo lo puse abajito por temas de espacio, pero tenemos que considerarlo como si fuera una sola línea. Separemos primero en sílabas. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo 17. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Sinalefa. Dijimos que íbamos a aplicar aquí. Busquemos dónde hay sinalefa. Aquí hay una O y una U. Podemos unir. ¿Dónde más podemos apreciar sinalefa? Aquí. Una A y una E. Podemos unir. Y aquí una O y una E. Podemos unir nuevamente. Ahora hacemos nuestro conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14. Fijémonos en nuestra última palabra para que hagamos la ley, apliquemos la ley final de acento. Enero. ¿Dónde se acentúa? ¿Se acentúa en la última? Enero. No, suena raro. Se acentúa en la penúltima. Enero. Por ahí podría ser. Se acentúa en la antepenúltima. Enero. No. Tiene que ser en la penúltima. Por lo tanto, si se acentúa en la penúltima, es una palabra grave y tenemos que mantenerlo. Y ese sería nuestro conteo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me la pueden hacer y que estén muy, muy bien.